Si se refieren a los apuntes, a las anotaciones que hice ayer, lo mandé en el grupo de WhatsApp. Con respecto al audio, no sé, no recuerdo si lo grabé. Voy a revisar y si está ahí en mi computadora, bueno, pues lo subo en YouTube. ¿Sale? Profesora, dice nuestra, Sí, bueno, profe, sí lo grabo. dice nuestra compañera que si puede explicar la primera ley de Fick. Bueno, la puso en el Sí, chat. voy a comenzar con eso el día de hoy. A explicar lo que es la ley de Fick y continuamos, ¿no? Con lo que sigue. Ok, miren, de las tres leyes del transporte molecular, entonces ya vimos la ley de Newton y la ley de Fourier, y esta corresponde a la ley de Fick, de la difusión. Este es el tercer fenómeno, y bueno, pues ya lo comentamos brevemente en la sesión de ayer. Y básicamente, se trata de lo siguiente, ¿no? Tenemos dos sustancias. Generalmente la sustancia, hay una fase estacionaria, se le llama así, fase estacionaria. Puede ser esta sustancia A, la cristalina, puede ser un líquido, agua, no sé, alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Si dentro de esa solución, dentro de esa sustancia, perdón, dejamos caer o colocamos otra sustancia, que en este caso viene siendo el de color azul, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, esto va a ocurrir en el tiempo cero, ¿no? Dejamos pasar el tiempo, en el tiempo 1 y en el tiempo 2 se va a llevar el cambio que se observa aquí. Entonces, a esta concentración de la solución azul le vamos a llamar concentración inicial o concentración 1. Es el B1. Entonces, hacia cualquier zona o hacia cualquier dirección de este vaso y dentro de la fase estacionaria A, vamos a encontrar una concentración de la misma solución B, ¿sí? Y a ese lo vamos a llamar concentración B2. Entonces, en automático lo que pasa dentro de este recipiente es que se genera un gradiente, ¿sí? En esta dirección. Y a ese gradiente de concentración de la sustancia B se forma entre la concentración B final, que es la B2, menos B inicial, que es B1. Entonces, este gradiente es lo que da lugar a que haya difusión de este compuesto o de esta sustancia B, ¿sí? Entonces decimos que B difunde en una fase estacionaria A, ¿sí? Pero esta no es la única dirección en la que va a difundir B. Entonces se generan múltiples direcciones, ¿no? Una puede para acá, de este lado, ¿sí? Hacia acá, en todos los sentidos, no solamente en 2D, sino que en 3D, en tercera dimensión, ¿no? También hacia la parte de atrás de esa solución, que sería la dirección Z, ¿no? Si ustedes quieren. ¿Sí? Pero esa velocidad de difusión va a ir cambiando también con el tiempo. Entonces aquí en T1, bueno, pues ustedes ya observan que esta sustancia B empieza a difundirse, ¿no? ¿Sí? Este era el punto más concentrado inicialmente, bueno, pues ya, y la velocidad de difusión, la difusión de esta sustancia, bueno, pues ya va abarcando toda esa área, ¿ok? Y en un tiempo 3, bueno, pues la difusión de esta sustancia cada vez es más amplia, ¿no? Y la fase estacionaria, bueno, pues sigue siendo la misma. Es la sustancia A.
Entonces, básicamente esta ley de Fick dice que la velocidad de flujo molar de la sustancia, no sería, a ver, sería sustancia B, es de la sustancia B a través de la fase estacionaria A, y pues es en ese sentido, ¿no? Mayoritariamente es en este sentido. Y esta velocidad de difusión, que es básicamente un flujo molar, la identificamos en la ley de Fick con una J subíndice AB, dependiendo de la sustancia de la nomenclatura que queremos darle a las sustancias que estamos manejando, ¿no? Pero este es el primer componente de esta nomenclatura, o sea, la letra B, es la sustancia que difunde. Y la segunda letra indica la fase estacionaria. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo que estamos viendo aquí es una velocidad, es una difusión, pero en dos instancias, ¿no? Uno, a través del recipiente, a través de este vaso, y la otra velocidad y la difusión también cambia, pero en función del tiempo. Entonces, cuando en la ley de Fick se consideran esas dos situaciones, tanto difusión en, en las diferentes direcciones dentro de un sistema y la difusión a través del tiempo, entonces recurrimos a lo que se le llama la segunda ley de Fick. Entonces, la segunda ley de Fick, pues, es una ecuación que contempla esas dos difusiones, ¿no? Pero el caso más simple es solamente la difusión de acuerdo a la posición dentro de este vaso, ¿ok? Entonces eso gracias a un gradiente de concentración, ¿no? Esto ya lo comentamos rápidamente ayer, la velocidad de difusión de la sustancia A través de, esto ya estaba corregido, ¿no? De la sustancia B a través de A es directamente proporcional al gradiente de concentración de B, ¿sí? Que se establece entre dos puntos en el interior de la sustancia A, proporcional al área transversal al flujo de masa, inversamente proporcional a la distancia recorrida por la sustancia B. ¿Sí? Eso es lo que dice el enunciado de la ley de Fick. Y se establece mediante esta ecuación. Entonces es JB, que es la velocidad de difusión de la sustancia A, es el flujo molar de la sustancia A través de la fase de la sustancia B a través de la fase estacionaria A, es directamente proporcional al área por un gradiente de concentración de la sustancia B, ¿sí? E inversamente proporcional a la distancia recorrida por la masa, ¿no? Entonces, estas direcciones, estos desplazamientos es lo que estamos llamando Y, ¿no? ¿Sí? Considerando que solamente hay difusión en este sentido, ¿sí? Que es el eje Y. Entonces estamos considerando solamente difusión, analizando más bien solamente la difusión en el eje Y. Eso es lo que nos dice la ecuación que tienen aquí. Y el formato diferencial, que le llamaríamos formato diferencial de la ecuación, a esta misma ecuación, pero haciendo un cambio, lo mismo que hicimos en la ley de Newton de la viscosidad y en la ley de Fourier. Quitamos esta proporción
y la sustituimos por una igualdad, ¿sí? Y al incluir esta igualdad tenemos que incorporar un coeficiente o una constante. Que esta constante tendría las letras B, A, ¿sí? Y este sería también JB, A, ¿sí? Entonces, incorporamos esta igualdad, la sustituimos por este valor del coeficiente de proporción, lo sustituimos por estos dos conceptos, ¿no? La igualdad y una letra de subíndice AB que le llamamos coeficiente de difusividad másica. ¿Sí? Que significa básicamente el coeficiente de difusividad másica de B a través de A. ¿Sí? Y esto viene siendo, bueno, esto sigue siendo pues el gradiente de concentración de la sustancia B. Y la derivada de Y pues es la dirección o el sentido en el cual difunde la sustancia B. Este sería el formato diferencial de la ecuación de la ley de Fourier, perdón, de la ley de Fick. Y el formato integrado, bueno, pues es este, ¿no? Aquí solamente cambia que lo estamos expresando esto como un diferencial, como un integral, ¿no? ¿Sí? Así quedaría. Ok, el nuevo formato entonces integrado. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues el área lo pasamos dividiendo para formar algo que vamos a ver enseguida que se le llama flux, ¿sí? Ahorita les voy a explicar eso, pero finalmente el formato de esa ley queda de esa manera, ¿sí? Entonces, el flux de masa de la sustancia B a través de la fase estacionaria A es igual a menos este coeficiente de difusividad másica de B a través de A por la diferencia o el potencial de la concentración entre la distancia recorrida, ¿no? ¿Sí? Y pues obviamente también ya explicamos cuál es el sentido de incluir este signo negativo en todas las ecuaciones que van a encontrar ustedes en ingeniería o en otras áreas de la ciencia. Bueno, pues son ecuaciones que tienen un formato signo positivo, ¿no? Entonces, en este caso muy particular, llama la atención porque aparece el signo negativo, ¿sí? Pero la explicación es esa, pues porque el gradiente se evalúa como una condición final menos una condición inicial, ¿no? Y resulta que la condición inicial pues tiene un valor mayor, ¿sí? Entonces a esto se le llama o se le conoce como primera ley de Fick de la difusión. El llamarlo primera ley de Fick también es para diferenciar que existe una segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick considera una difusión ya no solamente en una dirección. Aquí estamos considerando que hay flujo o difusión de la sustancia B a través de Y, pero ya en la segunda ley de Fick se considera pues una difusión en las tres direcciones, ¿no? En las tres dimensiones, en X, Y y Z, que es lo que ocurre realmente, ¿no? En la realidad. Y que esa difusión también depende del tiempo, ¿sí? Entonces se incorpora tanto como la difusión
en estos tres ejes y también difusión a través del tiempo. Entonces, este formato simple de la ley de Fick se convierte en una ecuación diferencial pues, en derivadas parciales. Y ahí se pone interesante la situación, ¿no? Imagínense, imagínense un caso donde ustedes van a tener que plantear una ecuación de Fick, segunda ley de Fick, ¿sí? Solamente de aquí hacia acá. Esa sería una ecuación. Otra ecuación para acá. Otra ecuación hacia acá. Otra ecuación hacia acá. Otra hacia acá. Otra hacia acá. Pero también este punto vecino también tiene otra difusión hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Este punto también tiene concentración de la sustancia B, pues que difunde hacia todas direcciones, ¿no? Entonces aquí hay otra. Entonces para cada punto dentro de este vaso, pues establece una ecuación de la segunda ley de Fick y la solución total la obtienes juntando todas las ecuaciones y resolviéndolas simultáneamente, ¿no? En un sistema tan simple como este puede haber millones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y pues resuélvelo a mano, pues está en chino, ¿no? Entonces se recurre a paquetes computacionales. Hay un método numérico que se llama volumen finito, un método muy sofisticado para resolver ese tipo de ecuaciones, porque son millones de ecuaciones y tienes que resolverlas simultáneamente. Y tienen un formato de derivadas parciales. Entonces, pero toda esa parte, pues ya es ingeniería avanzada, es lo que sigue después de esto, ¿no? Por si alguien quiere hacer una maestría, un doctorado en esos rollos, bueno, pues ahí está. Hay tema para estudiar. Ok, entonces cada una de las variables que intervienen en esta ecuación de Fick, tenemos la J subíndice A, es J subíndice B, que significa velocidad de difusión de la sustancia B y se expresa en unidades en flujo molar, ¿sí? Son moles sobre segundo, o sea, pueden ser kilogramos mol, gramos mol, algunas cuestiones que ya vimos en balance, ¿no? O también en libras mol. En libras mol sobre segundo, perdón, ahí está mal. Denme un segundo, voy a contestar una llamada aquí insistente. Ok, entonces puede ser aquí también libras mol sobre segundo. El área es el área transversal a la dirección de la difusión de la sustancia B, que básicamente tendría que ser esta área, ¿no? ¿Sí? Que es el área, si la sustancia está difundiendo a este nivel, bueno, pues tendría que ser toda el área de la sección transversal de este vaso viéndolo desde arriba, ¿no? ¿Sí? Ese es el área. Y la concentración de la sustancia es en unidades molares también. Son moles sobre metro cúbico. Pueden ser gramos, kilogramos, libras, mols por metro cúbico, centímetro cúbico, etcétera, etcétera, ¿no? Pies cúbicos. Y Y, pues es la distancia que tendría que recorrer ese compuesto, B.
en metros. Y finalmente el coeficiente de difusión de la sustancia B en el interior de la fase estacionaria A. Coeficiente de... se le llama difusividad másica. Entonces, si de la ley de Fick de arriba despejamos este coeficiente de BA, aquí tenemos la concentración, este es el JB, este es el área, esta es la concentración de la sustancia B y esta es la distancia, ¿no? Sí, la distancia Y. Hacemos el análisis de unidades y finalmente nos va a quedar que las unidades que tiene este coeficiente es de metros cuadrados sobre segundo. ¿Vale? Mucho ojo con esto. Y mucho ojo también en las definiciones, ¿no? Se le llama coeficiente de difusividad másica. ¿Sí? Y estas son sus unidades. No es coeficiente de difusión. Es una difusividad másica. Ok, entonces hasta aquí hemos manejado el concepto de flujo o velocidad de flujo. ¿Sí? Existe otra definición que fue acuñada con la idea de poder, si ustedes se dan cuenta, las tres leyes tienen todo o mucho en común, ¿sí? Requieren de un potencial, ¿sí? Todos llevan signo negativo. Todos incorporan un coeficiente, ya sea mu. Acuérdense que en momento incorporamos mu. En calor incorporamos un coeficiente de conductividad térmica que es una K. Y en masa incorporamos un coeficiente que es DAB. ¿Sí? Todos requieren de un potencial y de una distancia. Entonces, con la idea de crear o generar una ecuación, ¿sí?, que contenga, que represente a estas tres propiedades, con esa idea se plantea esta definición, flux de una propiedad. Hemos manejado mucho el concepto de flujo, ¿sí? Este concepto es nuevo para ustedes y es la cantidad de la propiedad entre unidad de tiempo y de área. Tenemos aquí abajo dos ejemplos. El flujo de calor, que es Q punto, tiene unidades de Joule sobre segundo. ¿Sí? Esa misma propiedad lo podemos expresar como flux. El flux se representa con una letra minúscula. En este caso sería Q y el punto arriba. ¿Sí? Y las unidades que tendría el flux de calor son Joule sobre metro cuadrado por segundo. ¿Ok? Entonces, aquí en adelante es muy común que vean ustedes esto. Algunos textos, manejan Q minúscula. ¿Sí? Y se van a encontrar que las unidades son estas, son joules por metro cuadrado sobre segundo. Y entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, en algunos cálculos de transferencia de calor? Nos encontramos a veces que no tenemos el área o la superficie, este es el espesor,
no tenemos la superficie de este compuesto, de este material, ¿sí? No tenemos cuánto mide la base ni cuánto mide aquí la altura, ¿no? Entonces, ¿qué se considera o qué es lo que se hace? Se calcula en lugar de un flujo de calor a través de este compuesto, en lugar de calcular el flujo, calculamos el flux y manejamos un área unitaria, es decir, el área lo consideramos como 1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces, como esto es como los grados de libertad en balance, ¿no? Que si no tenemos las dimensiones de este material, entonces podemos considerar un área unitaria y en lugar de calcular flujo, pues calculamos flux, ¿sí? Esa es la utilidad que tiene. Y ahora observen esta siguiente situación, ¿no? J, subíndice BA, ya está expresado en flux sobre área, ¿sí? O sea, en realidad esto que tenemos, la forma de expresar la ley de Fick aquí, ya es un flux. Esto es un flux. Pero ahí es un flux de masa, ¿no? Entonces, son moles. Es la concentración molar, es el flujo molar, son las moles sobre segundo, sobre metro cuadrado, ¿no? Exactamente lo mismo que les acabo de comentar en el caso de calor, ¿sí? Si ustedes no tienen las dimensiones o el área a través del cual difunde esta sustancia B, entonces pueden considerar un área unitaria, ¿sí? Y en lugar de calcular el flujo molar, bueno, pues calculan un flux molar, ¿ok? Entonces, esa es una de las utilidades que tiene el concepto de flux, pero el otro más interesante o el otro más importante es que nos ayuda a unificar las tres ecuaciones anteriores, ¿sí? Entonces, a raíz de este concepto, los tres modelos o las tres leyes anteriores que planteamos de manera separada, los podemos juntar en un modelo más general, que sería el que está acá abajo, ¿no? ¿Sí? Phi, que es el flux de la propiedad. ¿Sí? Delta, que es el coeficiente de difusividad. Y la derivada de psi representa la concentración de la propiedad, ¿sí? Y la derivada de y, bueno, pues es la distancia recorrida. Entonces, el expresar la transferencia de la propiedad como flux, eso nos permite a nosotros plantear unos modelos análogos para cada una de las leyes anteriores, ¿sí? Es decir, cada una de las leyes interiores la integramos en este formato de esta ecuación que tienen en pantalla y entonces resultan unos modelos que le llamamos modelos análogos, ¿sí? Para el caso de transferencia de calor, ¿cuál es su modelo análogo? Ok. Punto número 1, expresamos la transferencia de la propiedad como flux. Ya está, ese es el flux de calor. Es Q minúscula. Expresamos la propiedad transferida como una concentración, ¿sí? Entonces aquí la derivada de Cp, la densidad y la temperatura, es la concentración de energía, ¿sí? Aquí en el modelo más simple de la ley de Fourier solamente teníamos la temperatura, ¿sí?
Pero para expresar esto como una concentración de energía, la temperatura la tenemos que multiplicar por la densidad y el Cp, ¿sí? Pero para que no se modifique, no se nos modifique la ecuación original, entonces si estamos multiplicando aquí por densidad y Cp, entonces tenemos que dividir también entre la densidad y el Cp. De esa manera, la ley de Fick, la ley de Fourier no se altera, ¿no? ¿Sí? Estamos introduciendo dos constantes, pero también a la vez estamos dividiendo. El signo negativo se mantiene. ¿Ok? ¿Qué se gana con esto? Se gana en que estos tres constantes, que son constantes termofísicas, los expresamos como un coeficiente de difusividad. ¿Sí? Ahí el término, la palabra clave, pues es difusividad. Este por sí solo se llama, la K se llama coeficiente de conductividad térmica, pero ya dividido entre la densidad y el Cp forma un coeficiente de difusividad térmica, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la ley de Fick. Si ustedes aquí, esto le llamamos coeficiente de difusividad másica, ¿sí? Coeficiente de difusividad másica. Y con este arreglo que estamos haciendo abajo, con este arreglo que estamos haciendo acá abajo, ya tenemos aquí también nuestro coeficiente de difusividad másica. Perdón. Coeficiente de difusividad térmica. De difusividad térmica. ¿Sí? Coeficiente de difusividad másica, coeficiente de difusividad térmica. Entonces, cada uno de estos coeficientes pues se componen de otras variables, ¿no? Coeficiente de difusividad térmica tiene 3 variables. Sustituimos este coeficiente de difusividad por estos 3 parámetros y nuevamente el modelo de la ley de Fourier nos queda de esta forma. Entonces ya tenemos aquí flux de la propiedad, tenemos coeficiente de difusividad y tenemos la concentración de la propiedad y tenemos la distancia, ¿no? Entonces, esto es coherente con este modelo. Y a este nuevo modelo se le llama modelo análogo de la ley de Fourier. ¿Ok? Entonces, si alguien les pregunta cuáles son los criterios bajo los cuales se forman los modelos análogos, puede ser pregunta de examen, ¿no? Digo, a alguien se le puede ocurrir y luego pregunta cosas de ese tipo. ¿Cuál es el criterio? Bueno, pues el criterio es que los modelos más simples se ajustan a un modelo más general en donde la propiedad se expresa como flux, ¿sí? La concentración se expresa como una concentración de la propiedad y el coeficiente se transforma en un coeficiente de difusividad, ¿sí? Entonces, ahí está el ejemplo para el caso de la ley de Fourier, ¿no? Entonces, donde esta variable es el coeficiente de difusividad térmica. En el caso de Fick, bueno, pues ya lo comentamos. La velocidad de difusión de la sustancia B a través de A entre el área ya es un flux. Este D a B, que es BA, ya es un coeficiente de difusividad másica. Esta derivada de V, pues ya de B, perdón, ya está expresado como una concentración. Esta es una concentración molar. Y Y, bueno, pues es la distancia, ¿no? Entonces la conclusión es que
la ley de Fick ya está expresado en formato de flux. ¿Sí? Entonces, esto ya es este es un flux. Este es un coeficiente de difusividad. Y esta es una concentración, ¿no? De la propiedad. Y esa es la distancia. Entonces, este también ya cumple con este modelo que tenemos en pantalla. Y en el caso de la ley de Newton que tenemos, aquí hay una ligera variación. A este término ya se le conoce, bueno, es la parte de dinámica de fluidos y tiene un nombre ya muy específico. Este valor de tau no es un flux, ¿no? Más bien se le conoce como esfuerzo cortante. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues cumple con los criterios, ¿no? Porque acuérdense que es básicamente una fuerza entre el área, ¿sí? Y entonces la fuerza, bueno, pues es masa por la aceleración, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí el tiempo, bueno, pues ya está de manera implícita. Entonces no se le puede llamar flux a esto, sino que es un esfuerzo cortante, pero cumple con el criterio de ajustarlo a lo que dice este modelo, ¿no? ¿Sí? La propiedad transferida entre el área. La propiedad transferida aquí, bueno, pues es, vamos a ver más adelante que la fuerza, pues es una velocidad, es un movimiento. O el momento es una fuerza. ¿Sí? Entonces ya cumple con el criterio. Ahora, la propiedad transferida hay que transformarla a una concentración. La velocidad, para transformarlo a una concentración de movimiento, hay que agregarle el parámetro o la variable densidad. Entonces, si estamos agregando aquí la densidad, también aquí la agregamos. ¿Sí? Está multiplicando y aquí está dividiendo, entonces ya no se altera la ecuación original. ¿Sí? Y de esta forma se forma el modelo análogo de la ley de Newton. ¿Ok? Este modelo análogo de la ley de Newton cumple también con los criterios que menciona la ecuación general de los fenómenos de transferencia, ¿no? Entonces, este es el flux. Obviamente, pues aquí falta el signo negativo, pero se lo podemos agregar. ¿Sí? Entonces, estos dos parámetros que tienen ustedes aquí, estos dos parámetros forman lo que es el coeficiente, ¿sí? Y ese coeficiente es un coeficiente de difusividad de momento, ¿vale? Entonces, este es el coeficiente de difusividad de momento. Entonces ya tenemos nuestros tres coeficientes, ¿no? Coeficiente de difusividad másica, coeficiente de difusividad térmica y coeficiente de difusividad de momento. Estos coeficientes, bueno, pues a excepción del coeficiente de difusividad másica, pues se componen de otras variables, ¿no? En este caso, este coeficiente de difusividad de momento se compone de la viscosidad absoluta o dinámica entre la densidad, ¿sí? A este coeficiente de difusividad de momento también se le conoce como viscosidad cinemática.
¿sí? Viscosidad cinemática. Mu por sí solita es la viscosidad absoluta o dinámica. ¿Cuál es la diferencia? Pues las unidades, ¿no? ¿Sí? La viscosidad cinemática tiene unidades de las mismas que tiene la difusividad másica y la difusividad térmica, ¿sí? Entonces la difusividad cinemática va a tener metros cuadrados tiene metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Al igual que la difusividad másica, que tiene, ¿dónde está? Metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? ¿Y qué creen? La difusividad térmica también tiene las mismas unidades, ¿sí? Este coeficiente de difusividad térmica también tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo. Este coeficiente de difusividad térmica también tiene unidades de metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Entonces ese es el punto en común entre estas tres ecuaciones, que se pueden integrar en una sola en términos de flux, de concentración y de un coeficiente de difusividad. ¿Sale? Bueno, esto no lo vimos ayer. Entonces a este modelo que está aquí al final en azul se le conoce como modelo análogo a la ley de Newton de la viscosidad, ¿no? Hay que especificar porque leyes de Newton pues hay varias, ¿sí? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe. Sí. Dime. ¿Puede repetir lo de los criterios de los modelos? Así de manera rápida como para contestar en el examen. Bueno. Sí, es que no, escribí criterios bajo los cuales me quedé y luego modelos más simples se ajustan a un modelo. A un modelo más general, ¿sí? En donde la propiedad lo tienes que expresar como flux, ¿sí? Ahí está. La propiedad que está difundiendo, la propiedad la tienes que manejar también, perdón, el flujo de la propiedad tiene que ser expresado en flux. La concentración de la propiedad, o la propiedad que está transferida, la tienes que transformar en una concentración, que es esta, phi. O sea, la propiedad que está siendo transferida, la tienes que transformarla en una concentración. Y el coeficiente se convierte en un coeficiente de difusividad. Básicamente son los tres cambios, ¿no? El flujo en flux, la propiedad en concentración y el coeficiente en coeficiente de difusividad. Son esos tres cambios. Y entonces los cambios mayores, son cuando tú conviertes aquí la propiedad ser transferida en concentración. Tienes que agregar variables y entonces esto te obliga a dividir también por las mismas variables a la constante original y ahí se forman los coeficientes difusivos, ¿no?
Ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Pregunta? ¿Duda? Profe, Sí. bueno, ya nos dio las ecuaciones así, pues ya, pues, resumidas. Pero ¿por qué, por ejemplo, a la de, a la ley de Fourier, al modelo análogo, Ajá. ¿por qué se le agregó el CP y la densidad? ¿Y por qué al de Newton se le agregó nada más la densidad? Ah, mira, pues es que es por definición. Esto es por definición a la energía, para que tú lo expreses como una concentración de energía, debe contener estas tres variables. ¿Sí? ¿Cuáles serían las unidades de aquí? Bueno, pues la densidad son metros, no, son kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? La densidad. Y viene el CP, que son kilojoules o kilocalorías. Kilojoules o kilocalorías sobre cada kilogramo por grado centígrado. Y la temperatura, bueno, pues en grados centígrados. Entonces haces tu análisis de unidades. Aquí se van los Ks. K con K y centígrados con centígrados, y te va a quedar en kilojoules sobre metro cúbico. ¿Te das cuenta? Es la concentración de energía. Porque son joules por metro cúbico. Por cada metro cúbico son unidades de concentración. Y acá en el caso de la viscosidad, pues pasa lo mismo. Por eso. ¿Vale? Y en el caso de la de FIC, bueno, pues no es necesario porque ya está expresado como concentración, ¿no? Aquí son moles por metro cúbico. Pues cada uno es, Recuérdeme, ¿qué era la V que estaba al lado de la densidad? En la de Newton. pues es la velocidad, es la densidad. Ah, sí, sí, profe, gracias. Así se expresa, es por definición esto. Entonces hay que leer un poquito más sobre fluidos para entender que así se expresa la concentración de movimiento. Así se le llama concentración de movimiento. El de arriba es concentración de calor, de energía. Ok. Muy bien. Los demás, si no tienen comentarios o preguntas, pues entramos al siguiente tema rápidamente, lo que nos resta de tiempo hoy, que es sistema de unidades. Y esto nos vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, esto ya se los comenté, lo vimos en balance. Entonces, ¿qué es la clasificación del sistema de unidades, no? Ok, existe una clasificación muy general que es con base en las dimensiones fundamentales, ¿no? Esta es la clasificación más general del sistema de unidades, y en esa clasificación pues tenemos dos grupos, que es el sistema absoluto y el sistema gravitacional, ¿sí lo recuerdan? En el sistema absoluto, la dimensión fundamental más importante es la masa,
Y en el sistema gravitacional es el peso o la fuerza. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, en el sistema absoluto, la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica y la intensidad de corriente luminosa, ¿sí? Y también, pues aquí se agregan las unidades molares, ¿no? Al igual que aquí, la unidad molar. Entonces, en el sistema gravitacional es la fuerza, la longitud, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, que son los amperios, y la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica y la intensidad de corriente luminosa, perdón, que es la candela. Y la unidad molar. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en balance yo les preguntaba pues que las unidades de fuerza, ¿no? A veces nos llegan a crear confusión porque algunas, más bien, perdón, unidades de presión. Algunas están expresadas como libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? Pero hay otras donde, donde tiene kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Hay otras que tienen pascales. Y entonces, esto puede generar confusión porque esto no es una masa, sino que es una fuerza. En realidad, estas unidades se encuentran en el sistema gravitacional, ¿sí? Aquí la unidad fundamental, la fuerza, pues no está expresada como masa, sino que es más bien como peso o fuerza. Aquí en este caso igual, ¿no? Es el sistema gravitacional porque tenemos ahí libra fuerza. Las unidades de dimensión o de longitud aquí están en centímetros cuadrados, ¿sí? Eso también puede generar confusión y aquí están en pulgadas. Entonces, después de esta clasificación viene otra clasificación que es con base en las unidades de medida, ¿no? Este sería SI y este sería el sistema inglés, ¿sí? Y los pascales, bueno, pues son newton sobre metro cuadrado. Y aquí son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y sobre metro cuadrado, ¿no? Son newton sobre metro cuadrado. Y estas unidades sí corresponden al sistema absoluto. Esto sí es kilogramo masa, no es kilogramo fuerza. ¿Ok? Bueno, eso lo vimos muy a detalle en balance. Nada más para que lo tengan presente. Y las dimensiones fundamentales, aquí sí es muy importante recalcar eso. Las dimensiones fundamentales siempre van entre corchetes cuadrados, ¿sale? Y se escriben con letra mayúscula. Porque a continuación vamos a ver un método de modelado que se llama análisis dimensional. Y entonces las variables las transformamos en dimensiones. Entonces es muy importante que ustedes manejen esta simbología. La masa es M mayúscula entre corchetes cuadrados, longitud entre corchetes cuadrados y temperatura T mayúscula entre corchetes cuadrados, ¿no? Al igual que aquí, la fuerza, longitud, tiempo, temperatura. ¿Cómo se relacionan estos dos sistemas? Se emplea la segunda ley de Newton. Esta básicamente es para hacer conversión entre estos dos sistemas, ¿no? Partimos de que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración y más o menos con un razonamiento similar a lo que veíamos en las leyes de transferencia, ¿sí? Esta proporción se quita la proporción y se introduce un signo de igualdad, pero al introducir un signo de igualdad también se introduce una constante
Y esta constante se le llama constante de gravitación. Y esa constante es la que se emplea para hacer transformación de unidades entre esos dos sistemas. Y eso ya se los comenté también en balance. Entonces, ¿cuáles son las equivalencias? Bueno, pues 9.81 kilogramo masa sobre segundo cuadrado por kilogramo fuerza, o es igual a esto, 32.178 libras masa por pie, segundo cuadrado sobre libra fuerza, o 1 kilogramo, o 1 kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado sobre newton, ¿no? Entonces, estos tres constantes las podemos emplear para hacer transformación. Por ejemplo, si nosotros queremos transformar una presión de 17.4 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? O PSI sobre pulgada cuadrada, lo queremos convertir a pascales, ¿no? ¿Sí? Las libras fuerzas están expresadas en sistema gravitacional y aquí la masa estaría expresada en kilogramos masa. Entonces, para pasar de sistema gravitacional a sistema absoluto, tenemos que emplear cualquiera de estas tres constantes. Yo creo que la más adecuada sería esta constante, porque ya lo multiplicas por 17.4 y bueno, pues ya eliminas las libras fuerza, ¿no? ¿Y qué te queda? Bueno, pues libras masa. Entonces ya estás en el sistema absoluto. Y ya después conviertes a las libras masa en kilogramos masa para tener pascales. Entonces ese es el procedimiento, ¿no? Básicamente. Pero es conversión de unidades. Ok, el siguiente texto es muy interesante, es muy importante, porque es el principio que rige un proceso de modelado que vamos a ver en este curso, que se llama análisis dimensional. Entonces, el análisis de las magnitudes y unidades de medida de las variables que participan en un proceso o fenómeno de la naturaleza resulta de interés para resolver problemas específicos en el área de la ingeniería, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros estudiamos un proceso, lo que hacemos es un listado de variables que intervienen. También en las pruebas experimentales de laboratorio que hacemos, hacemos un procedimiento muy similar, ¿no? Vemos cuáles son las variables que participan y sobre esas variables hacemos los estudios pertinentes, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que seleccionamos las variables y checamos cuáles son las magnitudes que tienen esas variables, ¿sí? Esas magnitudes, bueno, pues son las que ya comentamos, ¿no? Que están arriba, que son las magnitudes fundamentales, las dimensiones fundamentales, masa, longitud, tiempo. Entonces, de cada variable tenemos que detectar cuáles son las dimensiones o magnitudes fundamentales que tiene esa variable. Y sobre esa variable podemos manipularla y obtener modelos que nos ayuden a estudiar ese fenómeno. Pero vamos a verlo un poquito con más detalle, con ejemplos, ¿no? Entonces, a partir de este análisis surge un concepto conocido como homogeneidad dimensional, ¿sí? Bajo la premisa de que si existe una ecuación o modelo matemático que describe adecuadamente un fenómeno, debería ser dimensionalmente homogéneo, ¿sí? Esta es una de las premisas sobre las cuales se basa esta metodología del análisis dimensional. Debe cumplirse, pues, que las ecuaciones que obtenemos
al manipular esas variables que intervienen en un fenómeno, esas ecuaciones deben ser dimensionalmente homogéneas. ¿Sí? Esta parte es clave, ¿no? ¿Sí? Esta parte es clave. Tenemos que, van a ver más adelante que las ecuaciones que vamos a obtener las ajustamos o las forzamos a que sean dimensionalmente homogéneos para que la técnica que vamos a aplicar pues sea válida. ¿Ok? Entonces, en relación a esto, nuevamente hacemos un recordatorio que tenemos varios tipos de ecuaciones, ¿no? Eso lo vimos en balance también, me acuerdo que les expliqué. Bajo esta premisa, pues hay varios tipos de ecuaciones y tenemos que diferenciarlas muy bien unas de otras. Entonces, ¿a cuáles le llamamos dimensionalmente homogéneas? Son el primer tipo, ¿sí? Voy a poner entre paréntesis para que son dimensionalmente homogéneas. Y son las que pues comúnmente utilizamos en física. Por ejemplo, la velocidad pues es una distancia sobre segundo, ¿no? La velocidad, distancia sobre tiempo, perdón. La velocidad aquí es una distancia sobre el tiempo. ¿Y cuáles son las unidades que tiene? Bueno, pues metros sobre segundo. Entonces la distancia se mide en metros, el tiempo en segundos y por lo tanto es consistente con lo que está del otro lado. ¿Sí? A esto se le llama dimensionalmente homogéneo. ¿Por qué? Pues las unidades, estas son unidades, no son dimensiones fundamentales. Si esto lo queremos transformar en dimensiones, pues M, ¿qué es? Son metros, entonces es longitud, ¿no? Y el segundo, pues es tiempo. La masa, el metro es longitud sobre tiempo. Entonces aquí arriba está expresado en términos de unidades. Y aquí en términos de dimensiones, ¿no? Fundamentales. ¿Sale? ¿Qué tenemos del otro lado? Pues lo mismo. Un ejemplo similar. Aquí la fuerza es unidad, es masa por la aceleración. ¿Qué unidades? Bueno, pues aquí son unidades de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí una masa, bueno, pues son kilogramos. La aceleración, pues es metros sobre segundo cuadrado. Y lo cual es consistente con lo que tenemos aquí de este otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces esto y esto son iguales. Estas son unidades de medida, son dimensionalmente homogéneas, pero esto también lo podemos transformar en dimensiones. ¿El kilogramo qué es? Es una masa, metro que es una longitud, y el tiempo, pues cuadrado. Masa, longitud, t cuadrada. Nuevamente aquí son unidades y aquí son dimensiones fundamentales. Y esas son las ecuaciones dimensionalmente homogéneas. Pero también tenemos ecuaciones que no son homogéneas. ¿Sí? Son aquellas que no tienen unidades consistentes, ¿no? Por ejemplo, una de las ecuaciones no homogéneas, o también le llamamos empíricas,
que vimos en el otro curso, esta es una velocidad. Decíamos que esta velocidad estaba en pie, estaba dado en pie sobre segundo. Y de este lado era 20 por el diámetro, pero el diámetro tenía que estar dado en pulgadas, ¿no? Entonces hacen análisis de unidades y resulta que pues no corresponde, ¿sí? Por eso se les conoce como no homogéneas o de tipo empíricas, ¿no? Y lo mismo pasa con esta famosa ecuación de Antoine. Estos tres parámetros son constantes, no tienen unidades, la única que tiene es la temperatura, grados Celsius, y la presión de vapor. Bueno, pues si sustituimos aquí la temperatura en grados Celsius, nos va a dar la presión en milímetros de mercurio, ¿no? Lo cual pues tampoco es consistente con las unidades que nos sale del otro lado. Pues en esta área también caen muchas ecuaciones establecidas en termodinámica. Muchas ecuaciones caen en este grupo. Aquí también están las ecuaciones de Seibel, ¿no? Muy conocidas por todos ustedes. Y el tercer grupo de ecuaciones que tenemos son los números adimensionales. Son ecuaciones que no tienen dimensión, ¿sí? Este es un número conocido como número de Reynolds. Si ustedes hacen un análisis de unidades aquí, este es diámetro. Esta es velocidad. Esta es la densidad. Y esta es la viscosidad absoluta. ¿Sí? Entonces, si gustan, hagan un análisis de unidades, van a ver que este número les queda adimensional, o sea, sin dimensión. Adimensional quiere decir sin dimensiones. Se cancelan todas las unidades, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que la viscosidad absoluta se mide en pascals por segundo, ¿no? La densidad aquí son kilogramos por metro cúbico, la velocidad son metros sobre segundo y pues, el diámetro en metros. Entonces pueden hacer el análisis de unidades si gustan y van a ver que es un grupo sin dimensión. Y así hay muchos otros números, ¿no? Está el número de Rayleigh, el número de Stanton, el número de Nusselt, el número de Débora, creo que es así, etcétera, etcétera. Hay muchísimos números. El número de Fourier, el número de Biot, ¿sí? Pero ese es el tema de que vamos a ver en esta parte y ya con eso prácticamente estamos concluyendo la primera unidad. Vamos a trabajar una técnica que se llama análisis dimensional y lo que vamos a obtener son números adimensionales a partir de un proceso o de un fenómeno de estudio, ¿sí? Y esas ecuaciones o números adimensionales nos van a ayudar mucho para llevar ese fenómeno o ese estudio a la parte práctica. ¿Ok? Y finalmente las magnitudes fundamentales, es lo que yo les decía, ¿no? Entonces practiquen esto, les voy a pedir de tarea que practiquen eso. Por ejemplo, la velocidad, ¿qué unidades tiene? Ah, pues son metros sobre segundo, ¿sí? Los metros, ¿qué es? Longitud y el segundo, pues es tiempo, ¿sí? Más que aquí faltaron los corchetes cuadrados, ¿no? Siempre. Cuando se manejan unidades o dimensiones hay que manejar corchetes cuadrados. Fuerza. Bueno, pues la fuerza, ¿qué unidades tiene? Pues es masa, longitud, tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque sus unidades pues son kilogramos por metro segundo cuadrado.
¿sí? Entonces, por ejemplo, el análisis de la energía, ¿no? La energía son kilojoules sobre segundo, es energía sobre tiempo. La energía sobre tiempo, la energía, aquí son, pues, Newton por metro sobre segundo, ¿no? Está mal esto. N, pues no. A ver, esto está mal, no le hagan caso. Es masa, longitud, tiempo al cuadrado, pues esta es la fuerza, ¿no? Bueno, háganlo. Las unidades de energía, hay que irse, desde los conceptos básicos, ¿no? La energía, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. El trabajo es una fuerza por una distancia, ¿no? Y luego viene ahí la potencia, ¿no? Es trabajo sobre unidad de tiempo. Y entonces hagan este ejercicio, por favor, para encontrar cuáles son las dimensiones que tendría el flujo de energía. Así como, corroboren que sea esto, ¿no? Que sea masa, longitud al cuadrado y tiempo al cubo. Según esta persona que me ayudó a capturar estas notas es esto, pero estoy dudando por qué le puso aquí N. N, ¿qué tiene que ver? Es que creo que son los newtons, ¿no? Newton por metro. Es que, a ver, aquí es energía, es fuerza por la distancia, ¿no? Es lo que quiso hacer. Bueno, pero es que no sé por qué le puso esto. Es fuerza por distancia, son las unidades de energía y el tiempo. Esto tampoco, ¿no? ¿Para qué? Y en automático, bueno, pues ya haces la regla del sándwich. Se queda m, l cuadrada y t cúbica. Sí está bien esto, ¿sí? Esto es correcto porque son las unidades de energía. La energía, pues, es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, ese ejercicio les va a pedir que hagan pues, de todas las variables que encuentren por ahí. Es más, les voy a mandar una lista de variables y lo transforman en dimensiones. Entonces, el análisis de las dimensiones, ¿sí? Trabajamos con dimensiones. El análisis de las dimensiones de las variables da origen a una técnica de modelado conocido como análisis dimensional, ¿sí? Lo conocemos como análisis dimensional. Y existen, bueno, básicamente dos técnicas de modelado basados en análisis dimensional. Uno se llama método de Rayleigh y el otro es el método Pi de Buckingham. Vamos a ver uno de ellos y el otro se los voy a encargar de tarea y yo les digo cuál, ¿no? Entonces, hasta ahí le dejamos. Hasta ahí le voy a cortar. Listo. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Siguen todavía ahí? Sí, profe, aquí seguimos. Aquí estamos, profe. Bueno, entonces dígame si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pues ahorita no, cuando ya lo empecemos a trabajar, yo creo que sí, ya salen todas las dudas. Bueno. Les voy a mandar una lista de variables y las transforman en dimensiones, ¿no? Lo importante es, bueno, hay listas, pues ya en cualquier libro encuentran las dimensiones de cada variable, pero lo mejor es practicarlo, ¿sí? Entonces,
Pues aquí le dejamos, nos veríamos la próxima semana, que ya es prácticamente ya la última semana, ¿no? Sí, profe, ya es la vacación, la Navidad y ese rollo. Sí, las siguientes clases vamos a ver análisis dimensional y los ejercicios que eso conlleva. Y ya estamos terminando la unidad. Tenemos programado un examen para el día 18. Entonces, estamos a tiempo, ¿eh? Ustedes me dicen si quieren hacer el examen el 18. O sea que se puede posponer para regresando o hay opciones en eso. Ay, pues no sé, dígame. No se les olvida. Estaría No se les bien olvida para un consultarlo y mes. así. No, pues no es un mes, ¿o sí? Sí, ¿no? Vamos a regresar el 15 de enero. Sí, es prácticamente un mes. La avisamos, profe. Sí, le avisamos porque no, a lo mejor sí se pone feo de aquí al 15. Ok. Sale pues. En la siguiente semana, lunes, yo creo que ya terminamos, ¿eh? Ya el martes es hacer ejercicios nada más, pero ya ustedes me dicen. Tendrían miércoles, jueves para estudiar. 48 horas, suficiente. Pues ni tanto, profe, porque pues con tantas las clases de ahí, Profe, pues, terminamos. Bueno, a ver, ¿cuándo nos va a repartir los temas del proyecto? Se supone que también, o sea, ok. Ya me mandaron la lista, creo, ¿verdad? De grupos de práctica. Ya, profe, ya se la mandamos. ¿Tienen tiempo? Ahorita lo checamos rápido. ¿O tienen clase? Tenemos clase, profe. Bueno, entonces, yo les asigno una práctica, ¿no? Y se los mando. ¿Cómo ven? Hago sí, la profe, rifa, Ok, profe, muchas hago la gracias. rifa así al azar y ya se los mando, ya para que empiecen a leer de qué se trata. Bueno, sale, ya no los entretengo más. Cuídense, buena tarde. Gracias, profe, profe, hasta luego. igualmente. Gracias, Hasta profe. luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Esperamos. Bye.